Hay un momento, tarde o temprano, en el que uno se despierta con la sensación de que algo dentro de su mente se ha vuelto demasiado ruidoso, demasiado frágil, demasiado inseguro, como si una tensión silenciosa hubiera ido creciendo con los años, acumulándose en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada comparación, hasta convertirse en una presencia constante que nos acompaña a donde vayamos. No hace falta un gran fracaso para sentirlo. A veces basta una mirada, una palabra al aire, un silencio demasiado largo, o simplemente un pensamiento que aparece sin invitación en medio del día. Y ahí está la inseguridad, tomando forma, recordándonos que hay una parte de nosotros que aún no sabe habitarse con calma. Tal vez estás escuchando esto porque llevas tiempo sintiendo que algo dentro de ti está desequilibrado, como si tu mente no terminara de encontrar un lugar estable donde descansar. Quizá te observas a ti mismo desde cierta distancia y te sorprende la facilidad con la que dudas de tus decisiones, de tus capacidades, de tu valor o incluso de tu derecho a ocupar el espacio que ocupas. Es posible que en los últimos días, en las últimas semanas o incluso en los últimos años, hayas ido acumulando pequeños golpes emocionales que no parecían importantes al principio, pero que juntos han ido debilitando tu manera de verte a ti mismo. Y aunque no siempre lo admitamos, todos conocemos esa sensación. No importa cuánto hayamos aprendido, cuánto hayamos avanzado o cuánto pretendamos mostrarnos fuertes ante los demás. La inseguridad puede instalarse precisamente en los momentos en los que creemos tener todo bajo control. Llega sin anunciarse, se queda sin pedir permiso y se alimenta en silencio de nuestras interpretaciones más severas, de nuestras memorias más frágiles, de nuestras expectativas más exigentes. Cuando la inseguridad aparece, suele hacerlo disfrazada de prudencia, de humildad, incluso de sentido común. Pero si uno escucha con atención, puede reconocer su verdadero tono, un tono que tiembla, que duda, que nunca se siente suficiente. Y quizá eso es lo que te ha traído hasta aquí, un deseo profundo de entender por qué tu mente a veces te habla de esa forma tan dura, tan crítica, tan opresiva. Un deseo de encontrar, finalmente, ese espacio interno donde puedas moverte sin miedo al error, sin miedo al juicio de los demás, sin miedo a ti mismo. Porque a fin de cuentas, la inseguridad no es un enemigo externo que podamos huir o evitar. Es un invitado que vive en nuestra mente, alimentado por recuerdos, creencias, heridas y aprendizajes que quizá nunca cuestionamos. A veces viene de la infancia, otras de decepciones recientes, otras de comparaciones constantes que ni siquiera buscamos. Y muchas veces, su fuerza no proviene de la realidad, sino de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Quizá tú te cuentas una historia así, que no estás preparado, que no eres suficiente, que te falta algo que no sabes definir, que en el fondo los demás son más capaces, más valiosos, más completos que tú. Quizá repites, sin darte cuenta, las voces que algún día escuchaste de otros. O quizás simplemente aprendiste a mirarte con demasiada severidad, como si todo fallo fuera una sentencia, como si todo error fuera una confirmación de tus temores. Y sin embargo, si observamos con la claridad que proponía el estoicismo, descubrimos algo sorprendente, que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. No es el acontecimiento lo que nos hiere, sino el significado que le añadimos. No es la mirada ajena lo que nos destruye, sino las conclusiones que sacamos de ella. No es la incertidumbre lo que nos paraliza, sino la historia que nuestra mente construye alrededor de lo que podría ocurrir.
La inseguridad, entonces, no es una sentencia escrita en piedra. Es un hábito mental, un patrón aprendido, una mirada entrenada durante años hacia nuestras propias sombras. Y como cualquier hábito, puede desaprenderse. Como cualquier patrón, puede transformarse. Como cualquier mirada, puede redirigirse hacia un lugar más justo, más real, más humano. Pero para hacerlo, es necesario detenerse. No huir de la sensación, sino observarla. No negarla, sino comprender su origen. No combatirla con violencia, sino desmontarla con paciencia, con honestidad, con esa serenidad que buscaban los antiguos estoicos cuando se enfrentaban a sus propios dilemas internos. Porque ellos también dudaban, también se equivocaban, también sentían miedo. La diferencia es que aprendieron a relacionarse con esos estados de ánimo desde una perspectiva más amplia, más profunda, más libre. Y quizá eso es lo que estás buscando en este momento de tu vida. Una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Una manera más amable, pero más firme de hablarte. Una forma de estar en el mundo que no dependa del juicio externo ni de las proyecciones internas. Estás buscando una calma que no siempre has tenido, una fuerza que no sabías que podías construir, una claridad que te permita reconocer que no todo pensamiento merece tu atención y que no toda sensación merece ser tratada como una verdad absoluta. Porque la inseguridad no desaparece de un día para otro, no se esfuma porque la ignores, ni se disuelve porque intentes fingir fortaleza. La inseguridad se transforma cuando empiezas a entenderla, cuando aprendes a verla como lo que es, una reacción natural ante un mundo incierto, una señal de que aún hay partes de ti que necesitan cuidado, claridad, orientación. No es una debilidad, es una invitación a conocerte mejor, a cuestionar las historias que tu mente repite sin pausa, a construir una base más sólida para relacionarte contigo y con la vida. Y en este proceso hay ciertos hábitos, ciertas prácticas mentales, ciertos gestos internos que pueden ayudarte a desmontar poco a poco las estructuras que sostienen tu inseguridad. No son fórmulas mágicas ni atajos simplistas. Son caminos que requieren atención, presencia y una honestidad radical contigo mismo. Caminos que los antiguos filósofos utilizaron para enfrentar sus propias dudas y que hoy pueden convertirse en herramientas para ti. Pero antes de comenzar con ellos, detengámonos aquí. Respira. Observa dónde estás, qué sientes, qué te trajo a escuchar estas palabras. Reconoce tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu deseo profundo de encontrar claridad. Desde aquí empezaremos a caminar juntos. Hábito 1. Aprender a observar tus pensamientos como si no fueran tú. Hay un hábito esencial, casi fundamental, que los estoicos repetían una y otra vez, no porque fuera fácil, sino porque era la raíz de cualquier transformación interior. Ese hábito consiste en aprender a mirar tus pensamientos como si fueran algo externo, como si no surgieran desde el centro de tu identidad, sino como si fueran mensajes que alguien deja sobre tu mesa. Mensajes que puedes leer, ignorar, cuestionar o interpretar de distintas maneras. Este gesto, aparentemente simple, es uno de los más poderosos para reducir la inseguridad, porque la inseguridad se alimenta de la creencia equivocada de que todo lo que piensas es verdadero. Imagina un día cualquiera. Sales de casa, quizás algo cansado, quizás con esa sensación de que no has descansado lo suficiente. Entras en el trabajo, o entras en un aula, o simplemente te conectas a una videollamada. Alguien te mira, alguien comenta algo, alguien guarda silencio, y de inmediato tu mente comienza a construir una historia. Seguro piensan mal de mí. No soy tan capaz como los demás.
Voy a cometer un error. Se nota que estoy nervioso. Estos pensamientos aparecen tan rápido, tan automáticos, tan envueltos en una aparente lógica, que es fácil creerlos. Es fácil pensar que esa es la realidad objetiva. Es fácil quedarte atrapado en su narrativa. Pero si observas con calma, descubrirás algo. No hay evidencia, no hay datos concretos, no hay hechos sólidos. Lo que existe es una interpretación, una posibilidad, una proyección. Lo que existe es una conversación interna que nació del condicionamiento, de la costumbre, del miedo, de experiencias pasadas que quizá ya no representan quién eres hoy. Es una historia que se repite sola porque tú nunca has aprendido a detenerla, a mirarla, a desactivarla. Los estoicos decían que el primer paso para la libertad interior es entender que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cuando te identificas con un pensamiento, ese pensamiento te domina. Cuando lo observas, lo desarmas. Si puedes escuchar una frase interna como «no puedo hacerlo», y en lugar de obedecerla, simplemente te preguntas «¿es esto verdad? ¿Puedo demostrarlo? ¿De dónde viene esta idea?». Entonces ya no eres esclavo de tu mente. Te conviertes en un testigo. Y el testigo siempre es más libre que el participante atrapado en la escena. Piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina que estás caminando por la calle y de repente escuchas una conversación ajena que no tiene nada que ver contigo. Alguien a lo lejos dice una frase que suena crítica, dura o incluso personal, pero no está dirigida hacia ti. La escuchas, la reconoces como ruido externo y la dejas pasar. No te la llevas a casa, no la interpretas, no construyes una narrativa completa alrededor de ella. Simplemente sigues caminando. Ahora imagina aplicar esa misma actitud hacia los pensamientos que aparecen en tu cabeza. Eso es lo que los estoicos proponían, que la mente también es un lugar donde hay ruidos ajenos, ecos del pasado, frases heredadas, temores aprendidos, opiniones de otros que quedaron grabadas sin tu consentimiento. Aprender a observar tus pensamientos es un entrenamiento. No sucede de un día para otro. Requiere detenerte en medio del impulso automático. Requiere respiración, paciencia y, sobre todo, voluntad para no dejarte arrastrar por la primera interpretación que tu mente ofrece. Pero cuando logras hacerlo, incluso por unos segundos, ocurre algo sorprendente. Descubres que puedes elegir. Puedes elegir no creer el pensamiento. Puedes elegir no reaccionar. Puedes elegir no castigarte. Puedes elegir la calma antes que la reacción. Puedes elegir la claridad antes que el miedo. Y cada vez que eliges conscientemente, disminuye la inseguridad, porque la inseguridad se fortalece cuando la mente corre sola. Se debilita cuando tú tomas el timón. Imagina ahora un momento personal tuyo en el que te hayas sentido profundamente inseguro. Quizás fue al hablar en público, al conocer a alguien nuevo, al recibir un comentario que no sabías interpretar, al enfrentar una responsabilidad que te parecía demasiado grande. Recuerda ese instante. Si pudieras volver a él con la capacidad de observar tus pensamientos desde afuera, como si fueran solo mensajes pasando frente a ti, ¿cómo sería diferente la experiencia? ¿Cómo cambiaría tu respiración, tu postura, tu cuerpo, tu juicio sobre ti mismo? La inseguridad no desaparecería por arte de magia, pero perdería gran parte de su poder, porque ya no sería un monstruo oculto gobernando en silencio, sino una voz examinada con calma y distancia. El objetivo de este hábito no es dejar de pensar. Eso sería imposible y además innecesario. El objetivo es no creer cada pensamiento como si fuera la verdad absoluta. El objetivo es recordar, una y otra vez, que tú eres más grande que cualquier frase que aparezca en tu mente,
que tu valor no se define por una idea fugaz, que tu identidad no se reduce a un miedo momentáneo, que tu vida no debe estar gobernada por palabras que no elegiste. Y quizás lo más importante, cuando aprendes a observar tus pensamientos, también aprendes a observarlos sin odio, sin vergüenza, sin rechazo. Porque la inseguridad no se cura peleando contra uno mismo. Se cura cuando empiezas a mirar lo que sucede dentro de ti con una sinceridad suave, con una honestidad tranquila, sin exagerar tus defectos, sin convertir cada duda en una catástrofe. Se cura cuando reconoces que esos pensamientos existen, pero ya no eres su prisionero. Este es el primer hábito. El hábito de mirar tu mente desde afuera. El hábito de recordar que no todo pensamiento merece ser creído. El hábito de crear un espacio interno donde puedas pensar sin herirte y sentir sin condenarte. Cuando estés listo. Hábito 2. Entender que no tienes que demostrarle nada a nadie. Hay una verdad que, cuando se integra de forma profunda, puede transformar completamente la manera en que te relacionas con el mundo, con tu trabajo, con tu imagen, con tus decisiones e incluso con tu forma de caminar por la vida. Una verdad tan sencilla que parece obvia, pero tan poderosa que muy pocas personas la viven de verdad. No tienes que demostrarle nada a nadie. Y quizá al escucharlo, una parte de ti piensa que sí, que ya lo sabías, que ya lo has escuchado antes, que incluso lo has repetido como una frase inspiradora. Pero otra parte, la parte que actúa, la parte que reacciona, la parte que se sobresalta ante la crítica o el rechazo, la parte que se compara, esa parte aún no lo cree del todo. Porque si realmente lo creyera, no te preocuparía tanto lo que los demás puedan pensar de ti. No medirías tus pasos en función de las opiniones ajenas. No modularías tu personalidad para encajar. No te limitarías por miedo al juicio. No sentirías esa punzada de inseguridad cuando alguien no responde como esperabas. La necesidad de demostrar es silenciosa, pero intensa. Se manifiesta en la forma en que revisas tus palabras antes de enviarlas, en la forma en que practicas mentalmente conversaciones que aún no han ocurrido, en la manera en que te evalúas con severidad cuando cometes un error pequeño frente a otros. Es esa inquietud constante que te dice, tienes que hacerlo perfecto, tienes que caer bien, tienes que impresionar, tienes que ser mejor. Y lo curioso es que, incluso si lo logras, incluso si satisfaces todas las expectativas externas por un momento, la sensación no dura, porque el juicio ajeno nunca se detiene, nunca se completa y, sobre todo, nunca se controla. Para los estoicos, una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano era la dependencia del reconocimiento de los demás. Ellos veían con claridad que quien vive tratando de impresionar a otros pierde su libertad más fundamental, la libertad de ser uno mismo. Séneca decía que ninguna persona es más infeliz que aquella que está siempre pendiente de lo que otros piensan de ella. Porque cada mirada se convierte en un examen, cada silencio en una condena, cada gesto en una interpretación. Y quizá tú lo has vivido. Quizá en algún momento te has esforzado más por parecer que por ser. Quizá te has puesto máscaras para encajar en ambientes donde no te sientes auténtico. Quizá has aceptado responsabilidades que no querías asumir solo para no quedar mal. Quizá has evitado hablar, crear, intentar, simplemente por miedo a que los demás te analizaran. Y detrás de todo eso, lo que estaba actuando no era tu verdadera voz, sino la inseguridad disfrazada de prudencia. Pero cuando empiezas a interiorizar este hábito, cuando entiendes de verdad que no tienes que demostrar nada, ocurre un movimiento profundo en tu interior.
Dejas de esforzarte por impresionar. Dejas de luchar por aprobación. Dejas de intentar encajar donde no pertenece tu esencia. Y comienzas, por primera vez en mucho tiempo, a experimentar una forma de tranquilidad que no depende de la aceptación externa, sino de la honestidad interna. Imagina un escenario cotidiano. Estás en una reunión, escuchando a los demás hablar, y sientes esa ligera presión en el pecho que te pide que digas algo inteligente, algo correcto, algo que demuestre tu valor. Esa presión es la inseguridad queriendo manipular tu comportamiento. Pero si recuerdas este hábito, si recuerdas que no tienes que demostrar nada, esa presión disminuye. Puedes hablar si realmente tienes algo que aportar y quedarte en silencio si no lo tienes. Tu valor no se mide por el número de palabras que dices. Tu valor no cambia dependiendo de si impresionaste o no a otros. O imagina que estás iniciando un proyecto nuevo, un negocio, un cambio de vida, una decisión importante. Y en tu mente aparece ese temor natural. ¿Qué pensará la gente? ¿Y si fallo? ¿Y si no ven potencial en mí? En ese instante, este hábito te permite devolver el control a tus propias manos. Los demás pueden opinar. Los demás pueden interpretar. Los demás pueden juzgar. Pero ninguno de ellos vive tu vida. Ninguno camina con tus zapatos. Ninguno paga el precio de tus decisiones. Ninguno atraviesa las noches de duda y las mañanas de esfuerzo. Por lo tanto, ninguno tiene autoridad real para definir tu valor. Y aquí surge una verdad que a veces duele, pero también libera. La mayoría de las personas están demasiado concentradas en sus propios problemas como para dedicarse realmente a analizar los tuyos. Lo que tú percibes como un examen constante es, la mayor parte del tiempo, solo un reflejo de tu propia autoconciencia. La gente mira, sí, pero mira de manera superficial. Se olvida rápido. No lleva un registro de tus errores. No está pendiente de cada detalle sobre ti. Lo que tú sientes como un foco inmenso sobre tu cabeza, en realidad no es más que la luz de tu atención dirigida hacia ti mismo. Liberarte de la necesidad de demostrar es, en el fondo, un regreso a tu esencia. Es recordar que tu valor viene del simple hecho de existir, no de impresionar. Es permitirte cometer errores sin hundirte en culpa. Es aceptar que no ser perfecto no es una falla, sino una condición humana. Es reconocer que la aprobación externa es inestable, volátil y nunca suficiente, mientras que la paz interior es firme, silenciosa y profundamente nutritiva. Y cuando ya no necesitas demostrar, cuando ya no estás atrapado en la mirada de los demás, descubres algo más, que puedes avanzar más ligero, que puedes crear desde la autenticidad, que puedes hablar desde la verdad, que puedes actuar sin el peso del juicio, que puedes disfrutar sin compararte, que puedes vivir sin miedo constante a defraudar. Este hábito no significa volverte indiferente, no significa ignorar completamente a los demás, significa, simplemente, reconocer tus prioridades. Significa recordar que tu máxima responsabilidad es contigo mismo. Significa que tu paz vale más que una opinión pasajera. Y cuando ese pensamiento se instala en tu interior, la inseguridad comienza a perder uno de sus pilares más fuertes, la idea de que necesitas validación externa para ser suficiente. Ahora, respira. Deja que este mensaje repose un momento dentro de ti. Cuando estés listo, hábito 3. Aprender a vivir sin compararte con nadie. Hay un hábito que silencia de raíz una de las fuentes más crueles de inseguridad, la comparación constante. Y aunque todos creemos que no nos comparamos, la verdad es que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Lo hacemos cuando vemos los logros de otros, cuando escuchamos sus oportunidades,
cuando observamos sus vidas filtradas, recortadas y seleccionadas en redes sociales. Lo hacemos cuando alguien de nuestra misma edad alcanza algo que nosotros aún no hemos logrado. Lo hacemos cuando creemos que los demás avanzan mientras nosotros nos quedamos atrás. Y lo curioso es que no comparamos realidades, comparamos apariencias, no comparamos vidas, comparamos fragmentos. Los estoicos, especialmente Epicteto, explicaban que la comparación es una forma de ignorancia, no porque la persona sea ignorante, sino porque no conoce la historia completa del otro, y aún así actúa como si la conociera. Ellos decían que la verdadera libertad comienza cuando uno se mide solo con su propio progreso, no con el progreso supuesto o visible de quienes están alrededor. La comparación te ata a un estándar ajeno, un estándar que no elegiste, que no te pertenece, que no tiene nada que ver con tus circunstancias, tu historia, ni tus capacidades reales. Imagina por un momento algo cotidiano. Estás navegando por tu teléfono y ves que alguien publica una foto celebrando un logro profesional, una oferta laboral, una graduación, un ascenso, un éxito reciente. Y esa persona sonríe. Y esa sonrisa parece decirte que todo en su vida está en orden. Y tú, que quizá estabas teniendo un día normal o incluso uno difícil, empiezas a sentir un peso interno. No sabes por qué. No es envidia exactamente. No es admiración. Es esa sensación sutil de que estás detrás, de que deberías haber hecho más, de que hay algo que te falta. Pero lo que olvidamos es esto. Esa persona no publicó el esfuerzo, no publicó las noches de duda, no publicó los fracasos previos, no publicó las veces en que pensó rendirse, no publicó el precio emocional o personal que pagó para llegar hasta ahí. Tú solo viste un instante, y con ese instante construiste una historia completa sobre su vida y sobre la tuya. Eso es lo que hace la comparación. Te hace inventar narrativas que no son reales y que, sin embargo, te afectan profundamente. Ahora imagina otro escenario. Estás en un encuentro social, una reunión de trabajo o un evento familiar. Alguien comienza a hablar de sus proyectos, de sus viajes, de su estabilidad económica, de su relación perfecta. Lo cuenta con seguridad, y tú escuchas, y sin quererlo, comienzas a medir tu vida con esa vara. Pero de nuevo, no conoces la historia completa. No sabes lo que esa persona oculta. No sabes lo que sufre cuando está sola. No sabes qué tan coherente es su discurso con su realidad. Lo único que escuchas es una presentación. Lo único que percibes es una superficie. Y aún así, te comparas. Este hábito consiste en poner fin a ese mecanismo automático. Y no desde el orgullo, no desde la arrogancia, no desde la negación, sino desde la comprensión profunda de que la comparación es injusta contigo. La comparación no toma en cuenta tus luchas invisibles. No toma en cuenta lo que has superado. No toma en cuenta tu punto de partida. No toma en cuenta tu ritmo, ni tus heridas, ni tus responsabilidades, ni tus límites, ni tus circunstancias. No toma en cuenta nada que realmente importe. Piensa en algo más íntimo. ¿Cuántas veces te has comparado con una versión idealizada de ti mismo? ¿Cuántas veces te has dicho que deberías haber logrado tal cosa antes? Que deberías tener más, saber más, ser más. Esa comparación también es injusta, porque esa versión idealizada no es real. Esa versión nunca enfrentó lo que tú enfrentaste, nunca llevó tu carga, nunca sintió tus miedos, nunca tuvo tus traumas. Es fácil ser perfecto cuando no se vive una vida real. Los estoicos proponían algo radical, pero profundamente liberador: medir tu progreso únicamente con respecto a tu propio progreso. Compararte solo contigo. Mirar quién eras hace un año, hace 3 años, hace 5.
Observar lo que ya no toleras, lo que ya no permites, lo que ya no te hiere como antes. Reconocer que incluso si aún no estás donde quieres estar, ya no estás donde estabas. Que incluso si te sientes insuficiente hoy, has superado batallas que muchos desconocen. Que incluso si te falta camino, ya has recorrido una parte que merece ser reconocida. Cuando dejas de compararte, vuelves a casa, vuelves a tu ritmo, vuelves a tu identidad auténtica, vuelves a tus prioridades reales, y la inseguridad comienza a disolverse, no porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque dejas de medirte con medidas ajenas que nunca tuvieron sentido para ti. Imagina cómo sería tu vida si hoy, desde este momento, renunciaras a compararte. Si aceptaras que tu tiempo es tuyo, que tus procesos son tuyos, que tu historia es tuya. Si pudieras mirarte con la misma comprensión con la que miras a alguien que amas. Si dejaras de exigirte perfección para sentirte digno. Si pudieras caminar por la vida sin pensar si vas delante o detrás, porque simplemente estás yendo en tu propio camino. Ese espacio, esa sensación, es lo que buscamos con este hábito. La tranquilidad de avanzar sin prisa, sin competencia imaginaria, sin presión externa. Avanzar porque quieres, porque te importa, porque te construye. Avanzar porque tu valor no se mide por comparación. Cuando estés listo. Hábito 4. Aceptar que no controlas la opinión de los demás. Hay un hábito que, si se entiende de verdad, no solo reduce la inseguridad, sino que devuelve una enorme cantidad de paz mental. Aceptar, de una vez por todas, que la opinión de los demás no está bajo tu control. Y no solo no está bajo tu control, sino que nunca lo estuvo. Ni un día, ni un minuto, ni siquiera cuando hiciste todo lo posible por agradar, ni siquiera cuando fuiste impecable, amable, correcto, cuidadoso, prudente, ni siquiera así. Y quizá esa idea te golpea con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque te libera. Tristeza, porque revela que muchos esfuerzos que has hecho en tu vida fueron esfuerzos inútiles, esfuerzos que no te correspondían, esfuerzos que te desgastaron intentando manipular algo que siempre estuvo fuera de tu alcance. La percepción ajena. Cuando los estoicos hablaban del control, lo hacían con una claridad casi quirúrgica. Epicteto, una y otra vez, repetía la misma distinción. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y entre las cosas que no dependen de ti, una de las más evidentes es lo que los otros piensan de ti. Porque la opinión ajena nace de su historia, de sus creencias, de sus prejuicios, de sus heridas, de sus expectativas, de sus deseos frustrados, de sus proyecciones inconscientes. No nace de tu esencia, ni siquiera nace de tus acciones, nace de ellos. Imagina por un momento que actúas con bondad, que dices algo sincero, que intentas ayudar a alguien, y aún así, esa persona interpreta tu gesto como un interés oculto, como un acto egoísta, como una forma de llamar la atención. Tú sabes lo que intentabas hacer, pero la opinión que esa persona forma no depende solo de tus intenciones, depende de su filtro, y los filtros ajenos nunca están en tus manos. Ahora imagina lo contrario. Haces algo imperfecto, cometes un error, dices algo torpe, algo que no era tu mejor versión. Y aún así, alguien decide no juzgarte, decide darte una oportunidad, decide interpretarlo de la manera más amable posible. Eso tampoco depende de ti. Depende del corazón de la otra persona, de su generosidad, de su forma de ver el mundo, de su nivel de paciencia. Si observas bien, verás lo obvio. No puedes controlar la opinión de los demás porque no puedes controlar sus mentes. No puedes controlar lo que han vivido, ni lo que han sufrido,
ni las conclusiones que sacaron de su pasado. No puedes controlar su educación, ni su carácter, ni su estado emocional actual. No puedes controlar lo que escuchan, lo que ven, lo que suponen. Y desde luego, no puedes controlar los pensamientos que aparecen dentro de ellos. De la misma manera que ellos no pueden controlar los que aparecen dentro de ti. Pero a pesar de esta verdad, la inseguridad nace precisamente del intento inútil de controlar esa opinión. Es el impulso constante de ajustar tu comportamiento para evitar críticas. Es la vigilancia silenciosa que ejercemos sobre nosotros mismos para no desentonar. Es esa sensación incómoda al entrar en una habitación y preguntarte qué estarán pensando. Es ese miedo a fallar, no por el fallo en sí, sino por cómo será visto. Y sin embargo, cuando aceptas la realidad de que la opinión de los demás no depende de ti, ocurre algo profundamente liberador. De repente, tu mente ya no tiene que estar ocupada analizando cada gesto, cada mirada, cada silencio. Ya no tienes que adivinar lo que los otros piensan. Ya no luchas contra una sombra que no puedes moldear. En su lugar, comienzas a poner tu energía en lo que sí depende de ti: tu conducta, tu carácter, tus decisiones, tu integridad, tu esfuerzo. Imagina una situación cotidiana. Estás hablando en público. Sientes la mirada de varias personas. Una parte de ti quiere que todos piensen bien de ti, que todos te aprueben, que todos valoren lo que dices. Pero si recuerdas este hábito, si respiras y aceptas la verdad fundamental, entonces puedes enfocarte en lo único que está realmente bajo tu control. Hablar con claridad, con honestidad, con humildad. La reacción de ellos no depende de ti. Sus pensamientos no dependen de ti. Y si no dependen de ti, no merecen ser una carga. O imagina que inicias un proyecto creativo, un video, un libro, un negocio, un cambio de vida. Hay quienes te apoyarán y quienes no. Hay quienes verán potencial en ti y quienes no lo verán. Hay quienes comprenderán tu visión y quienes la subestimarán. Nada de eso depende de ti. Y al recordarlo, puedes permitirte avanzar con una libertad que antes no tenías. Puedes crear sin pedir permiso. Puedes decidir sin temer tanto al juicio. Este hábito también te ayuda en momentos más íntimos, más cotidianos, cuando alguien te mira de una forma que interpretas como crítica, cuando alguien calla y crees que es desaprobación, cuando alguien comenta algo y piensas que se refiere a ti. La inseguridad te empuja a construir teorías, historias, explicaciones que no existen. Pero al recordar que la opinión del otro no está bajo tu control, puedes dejar de intentar leer la mente ajena y en ese gesto simple recuperar una enorme cantidad de serenidad. Y lo más importante, cuando aceptas que no puedes controlar lo que otros piensan, recuperas el derecho a vivir según tus propios valores. Dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar para ser coherente contigo mismo. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar integridad. Dejas de preocuparte tanto por lo externo y comienzas a cuidar lo interno. No controlar la opinión de los demás no significa volverte insensible. Significa volverte realista. Significa entender los límites de tu influencia. Significa reconocer dónde termina tu responsabilidad. Significa vivir sin obsesionarte por aquello que nunca estuvo en tus manos. Y cuando esta verdad se asienta, la inseguridad pierde una de sus raíces más profundas, porque la inseguridad vive en la ilusión de que puedes y debes controlar lo que otros piensan. Pero la sabiduría nace cuando ves esa ilusión como lo que es, un peso innecesario que ya no tienes por qué cargar. Respira un segundo. Deja que esta idea repose suavemente dentro de ti. Cuando estés listo,
Hábito 5. Entender que la inseguridad crece cuando te observas como un enemigo y se reduce cuando aprendes a ser un aliado de tu propia mente. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que descubren, quizás con algo de sorpresa, que la mayor parte de la inseguridad que cargan no proviene de la opinión de los demás, ni del juicio de quienes los rodean, ni de los errores que hayan cometido, sino de un mecanismo interno mucho más silencioso y más profundo: la tendencia a hablarse a sí mismos con una dureza que no tendrían jamás con otra persona. Es algo que ocurre sin que uno se dé cuenta. Te equivocas en algo y, en lugar de reconocer que fue un error humano, razonable, producto de las limitaciones normales de cualquier persona, aparece una voz que dice: ¿cómo pudiste fallar? Otra vez lo hiciste mal. No eres suficiente. Es una voz que se parece a un eco lejano de exigencias pasadas o de comparaciones que alguna vez escuchaste, pero que con el tiempo adoptó tu propio tono, hasta convencerte de que eres tú mismo quien te ataca. Este hábito estoico consiste en aprender a reconocer esa voz sin dejar que gobierne tu conducta, en comprender que una mente insegura casi siempre es una mente que ha aprendido a observarse desde la desconfianza. Séneca decía que somos más severos con nosotros que con nuestros enemigos, y es una frase que, cuando se escucha en silencio, revela su verdad. Porque rara vez te insultas con palabras explícitas, pero sí te juzgas con una frialdad interna que desgasta. Por eso, el primer paso es reconocer esa costumbre y entender que no es un castigo merecido, no es un destino inevitable, no es una señal de que eres débil o defectuoso. Es simplemente un hábito mental, una manera aprendida de relacionarte contigo mismo, que puede cambiarse si decides tratarte con la misma paciencia que ofreces a quienes quieres. Imagina una escena cotidiana. Llegas al trabajo y cometiste un error pequeño. Quizás enviaste un mensaje incompleto o se te pasó un detalle en un informe. No fue grave, no tuvo consecuencias irreparables, no provocó un daño real. Sin embargo, pasas las siguientes horas pensando que todos te miran con decepción, que tu jefe está reconsiderando tu valor, que tus compañeros deben creer que eres incompetente. Y aunque nada de eso esté ocurriendo, la inseguridad se expande como una sombra. No por el error, sino por lo que te dices después del error. De pronto, te conviertes en tu propio enemigo, en el fiscal que acumula pruebas en tu contra, en un observador interno que exagera fallos y minimiza avances. Si aprendes a identificar este patrón, notarás que no es más que un mecanismo de supervivencia mal calibrado. En algún momento de la vida, ser duro contigo pudo parecer útil, como si la autocrítica constante te mantuviera alerta o te obligara a mejorar. Pero con el tiempo ese hábito deja de ayudarte y comienza a limitarte. El estoicismo enseña que no podemos aspirar a la tranquilidad si tenemos una relación violenta con nuestros propios pensamientos. Marco Aurelio lo expresaba de otra manera. La mente se convierte en su propio tirano cuando permite que los juicios internos oscurezcan lo que realmente sucede. Y eso es lo que ocurre cuando te conviertes en un enemigo para ti mismo. Empiezas a vivir más en una interpretación distorsionada de la realidad que en la realidad misma. Ser un aliado de tu mente no significa engañarte con halagos, ni repetir frases vacías de autoayuda, ni crear una ilusión de perfección. Significa tratarte con honestidad y ecuanimidad. Significa mirar tus fallos con la claridad suficiente para aprender de ellos sin destruir tu autoestima en el proceso. Significa reconocer tus avances, aunque te parezcan pequeños, porque son evidencia real de tu crecimiento. Y significa hablarte con un tono que no te encierre, sino que te abra espacio para seguir caminando.
En la vida diaria, esto podría verse así. Cuando notes que aparece la voz interna que minimiza tus logros, detente por un instante y pregúntate si hablarías de la misma manera a alguien que aprecias. Si la respuesta es no, entonces sabrás que no es una reflexión justa, sino una costumbre automática. Reemplázala por una observación más equilibrada. Pude hacerlo mejor, pero estoy aprendiendo. Esto salió mal, pero puedo corregirlo. Cometí un error, pero no me define. Son frases simples, pero crean una postura interna de respeto hacia ti mismo. Y es desde esa postura donde la inseguridad pierde fuerza. Con el tiempo, este hábito se convierte en una forma distinta de estar en el mundo. Cuando ya no te atacas por defecto, cuando dejas de interpretarte como una amenaza o un problema, aparece algo parecido a una calma interna que no depende del éxito, ni de la opinión ajena, ni de la ausencia total de errores. Es una calma que nace de saber que no estás enfrentado a ti mismo, que no necesitas vigilarte con sospecha ni castigarte cada vez que tropiezas. Esa paz es profunda porque no requiere condiciones externas. Proviene de un nuevo pacto interior, uno en el que te has convertido en tu propio compañero de camino, en alguien que se sostiene a sí mismo mientras avanza. Y cuando desarrollas esta relación interna más amable y más racional, descubres algo que los estoicos entendieron hace siglos, que una mente en calma no es una mente perfecta, sino una mente que ha dejado de luchar contra sí misma. Alguien podría pensar que esto es indulgencia, pero no lo es. Es disciplina emocional, es claridad, es fuerza real, porque requiere valentía tratarte con respeto cuando estás acostumbrado a lo contrario. Requiere paciencia desmontar la voz del crítico interno, y requiere constancia para reemplazar el juicio inmediato por una reflexión más amplia. Este hábito, como todos los que transforman la vida, no se adquiere de un día para otro. Pero cada vez que eliges observarte con comprensión en lugar de con desprecio, estás debilitando la inseguridad y fortaleciendo tu carácter. Y eso, aunque no sea visible para otros, crea una estabilidad silenciosa que te acompaña en todo lo que haces. Hábito 6. Aceptar que no puedes controlar la mente de los demás, y que intentar hacerlo es una de las raíces más profundas de la inseguridad. Hay un tipo de inseguridad que no nace de lo que tú piensas de ti mismo, sino de lo que crees que otros piensan. Es una forma más sutil, más difícil de detectar y, en muchos casos, más desgastante que la autocrítica. Porque no solo cargas con tus propios juicios, que ya son suficientemente pesados, sino que también llevas sobre los hombros el peso imaginario de las expectativas, las sospechas y las interpretaciones ajenas. Es una prisión silenciosa, construida con preguntas que nunca se formulan en voz alta, pero que repiten una y otra vez la misma preocupación. ¿Qué estarán pensando de mí? Cuando intentas moldear tus decisiones para evitar que otros te juzguen, cuando ajustas tu comportamiento para encajar en lo que imaginas que esperan de ti, o cuando reprimes lo que sientes porque temes defraudar a alguien, estás entregando tu paz a un espacio sobre el que no tienes ningún control. Y como enseñaba el estoicismo desde sus inicios, nada genera más angustia que pretender gobernar aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Piensa por un momento cuántas veces has alterado tu forma de actuar por miedo a la percepción de alguien más. Puede ser algo pequeño, como no expresar una opinión por temor a que parezca tonta, o algo más profundo, como evitar terminar una relación que te hace daño por miedo a ser visto como la persona que falló o que no supo sostener un vínculo. Incluso decisiones tan íntimas como cambiar de trabajo, iniciar un proyecto personal
o alejarte de un ambiente que te está drenando energía, se posponen indefinidamente, porque imaginas la mirada crítica de otros, aunque esas personas quizá jamás estén pensando en ti tanto como tú crees. Lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, las personas a las que temes decepcionar están demasiado ocupadas en sus propios conflictos internos, en sus temores, en sus expectativas incumplidas, en sus inseguridades personales, como para juzgarte con la dura precisión que tú imaginas. Y cuando sí te juzgan, muchas veces lo hacen desde su propia visión limitada del mundo, una visión que no puede incluir todas las razones, todos los esfuerzos, toda la historia que te llevó a actuar de la manera en que lo hiciste. El estoicismo enseñaba que la opinión ajena es solo eso, una opinión, no un decreto, no una sentencia, no un destino obligatorio. Epicteto decía que, si te preocupas por parecer sabio ante los demás, nunca lo serás. Y en esa frase hay una especie de advertencia, porque cuando vives pendiente del juicio externo, empiezas a deformar tu vida para encajar en expectativas que pueden cambiar con el viento. Dejas de actuar con libertad y comienzas a actuar con miedo. Imagina una escena común. Estás rodeado de un grupo de personas y quieres decir algo importante, algo que realmente piensas, pero sientes una presión en el pecho, una especie de freno invisible que te dice que mejor guardes silencio para evitar ser cuestionado. No es que tu opinión sea incorrecta, es que temes que la reacción de otros te haga sentir pequeño. Ese miedo te obliga a vivir en un papel en vez de vivir en tu verdad. Y mientras más tiempo pases en ese papel, más difícil será reconocer quién eres realmente. Pero cuando decides aceptar que la mente de los demás no te pertenece, que sus pensamientos son suyos y no tuyos, ocurre algo parecido a una liberación interna. Empiezas a actuar con más autenticidad, no porque hayas dejado de preocuparte por completo, sino porque has entendido que la preocupación no cambia nada en absoluto. La gente pensará lo que quiera pensar. Algunos lo harán desde la empatía, otros desde sus prejuicios, otros desde su propia inseguridad. Nada de eso está bajo tu control, del mismo modo que no puedes decidir el clima o detener el paso del tiempo. Aceptar esta realidad no te vuelve indiferente ni frío, te vuelve realista, te devuelve el poder que habías entregado. Te permite caminar sin sentir que cada paso debe ser aprobado por alguien más. Y lo más importante, reduce la inseguridad porque elimina la ilusión de que debes administrar la percepción de los demás como si fuera una responsabilidad tuya. Cuando entiendes esto, comienzas a experimentar un tipo de tranquilidad que no depende de la aprobación externa. Empiezas a hablar con más sinceridad, a actuar con más firmeza, a elegir con más claridad. No se trata de desafiar al mundo, ni de ignorar toda opinión ajena, sino de no permitir que esas opiniones definan tu valor o limiten tu camino. Con el tiempo, descubres algo que los estoicos repetían una y otra vez, que la mayor parte del sufrimiento humano nace de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Y pocas cosas son tan imposibles de controlar como lo que otros piensan. Renunciar a esa ilusión te devuelve una parte enorme de libertad mental. Hábito 7. Aprender a habitar tu propio silencio interior, sin miedo, sin ruido, sin expectativas. Porque la inseguridad se debilita cuando descubres que no necesitas nada externo para sentirte completo. Hay un punto del camino en el que uno se da cuenta de que la inseguridad no siempre es un monstruo visible, ruidoso o evidente. A veces es una sombra que aparece cuando todo se queda quieto, cuando no hay distracciones,
cuando no hay ruido, cuando nadie nos está observando. Surge en esos momentos en los que, por fin, tendrías la oportunidad de escucharte. Pero no quieres escuchar lo que hay dentro, no porque sea malo, sino porque no estás acostumbrado. Porque toda tu vida te enseñaron a llenarte de estímulos, de voces, de opiniones, de validaciones, de movimientos que te mantienen lejos de ti mismo. La mayoría de las personas huyen del silencio porque no saben qué hacer con él. En un mundo que todo el tiempo exige más, habla más, opina más y muestra más, quedarse quieto puede sentirse como un fracaso. Pero para quienes buscan fortaleza interior, esa quietud es el territorio más fértil que existe. No es una huida del mundo, es un regreso a uno mismo. Cuando comienzas a practicar momentos de silencio verdadero, no silencio para pensar en 1000 problemas, no silencio para diseñar estrategias, no silencio para manipular mentalmente el futuro, sino silencio para ser, descubres que tu mente no es un enemigo, sino un espacio que nunca habías aprendido a habitar. Y lo más sorprendente es que, cuanto más tiempo pasas contigo mismo, sin distracciones, sin conversaciones artificiales, sin pantallas que llenen vacíos, más se debilita la inseguridad que llevabas cargando desde hace años. Porque la inseguridad se alimenta de ruido. Crece cuando te comparas con la vida de otros, cuando te mides con estándares que no son tuyos, cuando sientes que todo el mundo avanza y tú te quedas atrás. Pero en el silencio, ese ruido externo se disuelve, y lo que aparece es una especie de claridad tranquila, un reconocimiento íntimo de que no necesitas correr, ni demostrar, ni convencer, ni competir. Lo único que necesitas es entender tu propio ritmo. Piénsalo, ¿cuántas decisiones precipitas porque temes que el mundo siga sin ti? ¿Cuántas veces aceptas cosas que no quieres por miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces dices sí cuando querías decir no, solo porque no soportas la incomodidad del vacío? El silencio te enseña que ese vacío no es un enemigo, sino un espacio para reconstruirte, para reiniciarte, para descubrir qué cosas realmente te pertenecen y cuáles solo has cargado por costumbre. Hay momentos en la vida en los que nadie puede ayudarte, ni tus amigos, ni tu pareja, ni tu familia, ni tus logros, ni tus miedos. Hay batallas que solo se ganan cuando tienes el valor de sentarte frente a ti mismo sin huir. Y es ahí, en esa desnudez emocional, donde empieza a desaparecer la inseguridad. No porque se vuelva pequeña de inmediato, sino porque, al fin, deja de ser una sombra desconocida. La miras de frente, la entiendes, la reconoces, y poco a poco pierdes el miedo que te impedía respirar tranquilo. Cuando el silencio interior se vuelve un refugio y no una amenaza, ya no dependes del ruido externo para sentirte valioso. No necesitas que te validen, no necesitas demostrar nada, no necesitas estar acompañado para sentirte completo. Descubres que tu mente puede ser un hogar y no un campo de batalla. Y cuando eso sucede, cuando empiezas a disfrutar tu propia compañía, la inseguridad deja de gobernarte. No desaparece para siempre, pero pierde fuerza. Ya no tiene el mismo poder para controlar tu vida. Así que permítete momentos de quietud. Permítete escuchar lo que has evitado escuchar. Permítete estar contigo sin exigencias, sin expectativas, sin miedo. En ese espacio silencioso y lento, la inseguridad no puede sostenerse, porque lo que emerge es una verdad que ningún juicio externo puede borrar. Que eres suficiente tal como eres, incluso antes de cumplir cualquier meta, incluso antes de cambiar cualquier cosa, incluso antes de ser la versión que imaginas de ti mismo. Y ahora, habiendo recorrido estas 7 reflexiones, llegamos al final. Cierre final.
A lo largo de este viaje has visto que la inseguridad no es una falla en tu carácter, ni una señal de debilidad, ni un defecto que debas ocultar. Es una invitación a conocerte más profundamente. Es el punto de partida de una fortaleza que no se construye con velocidad, sino con paciencia, no con ruido, sino con claridad, no con pretensión, sino con honestidad contigo mismo. El estoicismo nunca prometió una vida sin dolor, ni sin dudas, ni sin incertidumbre. Lo que prometió fue algo mucho más valioso, la capacidad de caminar dentro de la tormenta sin perder tu centro, la posibilidad de vivir una vida en la que tú decides quién eres, en lugar de dejar que tus miedos lo hagan por ti. La serenidad de saber que, aunque no puedas controlar el mundo, siempre podrás controlar tu respuesta ante él. Si algo de este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti sintió que estaba escuchando algo que necesitaba desde hace tiempo, entonces guarda este video, compártelo, vuelve a él cuando la mente se nuble, cuando el corazón tiemble, cuando la vida parezca demasiado grande o demasiado rápida. Y sobre todo, recuerda que la transformación interior no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso, cada reflexión, cada instante de conciencia cuenta. Llamado a la acción. Si quieres más contenido como este, más calma, más claridad, más aprendizaje para fortalecer tu mente, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este camino que no termina aquí. Comparte este video con alguien que quizás hoy necesite escucharlo tanto como tú. Y si quieres profundizar aún más, déjame un comentario contándome qué parte te tocó más o qué tema te gustaría explorar en el próximo video. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio. Gracias por seguir construyéndote, incluso en silencio.